Quien es emocionalmente predecible es manipulable. Quien es implacable se vuelve indomable. Si fuiste educado para ser siempre comprensivo, para ceder, para explicar tus sentimientos hasta quedarte sin voz, ya has notado el precio. Cada concesión abre una puerta, cada justificación invita a un invasor. El mundo no recompensa el alma expuesta. El mundo negocia con quien domina su propio teatro interno. Maquiavelo no escribió para corazones frágiles. Escribió para quienes entendieron que la naturaleza humana está inclinada al interés, al cálculo y al oportunismo. Esto no convierte a las personas en malas, por definición. Las vuelve predecibles cuando ven debilidad. Nietzsche diría: la voluntad de poder no desaparece porque seas amable. Simplemente cambia de manos. Y, mientras esperas ser comprendido, alguien está estudiando tus gestos, tu tono, tu silencio, para usarlos en tu contra. Ser emocionalmente implacable no es convertirse en piedra, es convertirse en estratega. Es aprender a dosificar presencia y ausencia, palabra y silencio, fuego y hielo. Marco Aurelio lo llamaría dominio de uno mismo. Dar a las emociones un lugar, pero nunca el trono. Schopenhauer recordaría: la mayoría actúa por impulso, y el impulso es terreno fértil para quien sabe esperar. A partir de ahora, imagínate entrando en cualquier ambiente con una regla simple. Nada en ti es gratuito. Ni la explicación, ni la concesión, ni la sonrisa. Si hay entrega, habrá retorno. Si hay ruido, será deliberado. Si hay calma, habrá cálculo. No estás aquí para ser leído como un libro abierto. Estás aquí para ser una muralla con portones selectivos. Tal vez fuiste castigado por ser demasiado bueno. Tal vez fuiste traicionado por quienes juraban lealtad. Tal vez te cansas de probar que eres del bien, mientras otros avanzan. Es hora de un realineamiento cruel y justo. Tu vida es una ciudad-estado, y tus emociones son las guardias del portón. Cuando duermen, cualquiera entra. Cuando vigilan, incluso los aliados piden permiso. El objetivo es simple y duro: volverte una presencia que reorganiza la sala sin levantar la voz, una autoridad discreta, que no suplica respeto, sino que lo emana. El lobo no anuncia su llegada. Atraviesa el bosque con pasos exactos. A partir de hoy, cada paso tuyo será así, exacto. Cada mirada, un decreto. Cada silencio, una elección. Porque la implacabilidad no es crueldad, es disciplina aplicada a lo que sientes y a lo que permites que los otros hagan con eso. Existe una cicatriz que la mayoría lleva en silencio. La de haber sido explotado precisamente por lo que creía ser su mayor virtud, la bondad. El problema no está en ser bueno. El problema está en cómo la bondad es percibida por ojos ajenos. Para quien tiene sed de poder, la paciencia parece debilidad. Para quien desea explotar, la comprensión es interpretada como permiso. Tal vez ya hayas vivido esto. Ceder 1, 2, 10 veces, creyendo que el otro, en algún momento, reconocería tu buena voluntad, pero en lugar de reconocimiento, lo que vino fue abuso. Tu paciencia se transformó en una licencia silenciosa para que el otro invadiera tu espacio. La psicología social explica este mecanismo con claridad. Cuando alguien no encuentra resistencia, interpreta el terreno como libre para avanzar. Es la lógica del depredador ante la presa inmóvil. Quien no impone límites, aunque sea de forma sutil, transmite un mensaje claro: haz conmigo lo que quieras. Y aquí está la herida. La bondad, mal interpretada, no solo no genera gratitud, sino que abre puertas al desprecio. Es el cordero intentando negociar con el lobo. Por más virtuosa que sea tu intención, al final terminas destrozado. Maquiavelo ya advertía que un príncipe que se esfuerza demasiado por ser visto como generoso pierde el respeto de sus súbditos y debilita su propio poder. En el plano personal,
Lo mismo se aplica. Cuando tu bondad es excesiva, tu presencia se vuelve desechable. La primera arma para volverte emocionalmente implacable es reconocer este error invisible, comprender que la bondad sin estrategia es autosabotaje. Es necesario dosificar. Ser paciente, sí, pero selectivo. Ser comprensivo, sí, pero solo con quien ha demostrado merecerlo. En el juego del poder, el cordero que insiste en ser dócil ante los lobos no conquista respeto, simplemente se convierte en alimento. La mayoría cree que hablar es la forma más poderosa de defenderse, que una respuesta rápida, una explicación detallada o un discurso bien construido garantizan respeto. Pero en la práctica es exactamente lo opuesto. Cuanto más hablas, más munición le entregas al otro. El silencio, cuando es calculado, es una de las armas más maquiavélicas de poder. Obliga al otro a enfrentar su propio vacío. Ante el silencio, quien intentó manipular, justificar o presionar, se ve solo en su escenificación. Es como un actor que sube al escenario y se da cuenta de que no hay público. La psicología del silencio es implacable, genera incomodidad, obliga al otro a revelar más de lo que quisiera. ¿Cuántas veces en una discusión, quien no soporta el silencio termina hablando de más y entregando sus verdaderas intenciones? El silencio es la emboscada invisible que hace que el enemigo tropiece con sus propias palabras. Maquiavelo entendía que el gobernante sabio no debía exponerse más de lo necesario. Un príncipe que habla poco mantiene el misterio, y el misterio es un trono invisible. Cuanto menos revelas, más los otros necesitan imaginar, y lo imaginado siempre es más temido que lo conocido. En la vida cotidiana, esta estrategia puede ser aplicada en reuniones, discusiones familiares o confrontaciones emocionales. Mientras todos se apresuran a justificarse, tú permaneces en silencio. Tu ausencia de respuesta se transforma en una presencia imponente. El otro comienza a vacilar, a interpretar tu quietud como juicio, como amenaza, como fuerza. El silencio calculado no es ausencia, es presencia concentrada. Transforma cada segundo de quietud en una espada invisible apuntada a la mente del otro. Y cuando dominas esa arma, te das cuenta de algo revelador. Muchas veces, la victoria no viene de decir la última palabra, sino de no decir ninguna. La ira es un fuego, pero cuando explota en gritos y gestos descontrolados, quema más a uno mismo que al otro. Quien grita se revela, quien se exalta pierde el misterio. El descontrol, incluso cuando nace de una causa justa, transmite debilidad. La verdadera intimidación no está en la explosión, sino en la contención. La ira que no se manifiesta en palabras, pero que se percibe en la mirada firme, en el silencio denso, en el autocontrol absoluto, genera un efecto devastador. Es la amenaza invisible de un volcán dormido. Todos saben que su fuerza existe, pero nadie sabe cuándo o cómo puede emerger. La psicología del comportamiento muestra que quien mantiene la calma ante la provocación desmantela al adversario. El manipulador espera tu reacción. Él depende de ella para validar su trampa. Cuando no explotas, sino que mantienes el control, su táctica fracasa. La ausencia de reacción se transforma en un golpe silencioso que devuelve el peso de la tensión a quien intentó atacarte. Maquiavelo diría que el gobernante que sabe contener sus emociones en público nunca le entrega armas a los enemigos. Lo mismo se aplica a la vida común. Cuando dominas tu ira, deja de ser un detonante en tu contra y se convierte en una espada guardada que impone respeto por el simple hecho de existir. En la vida cotidiana, esto significa no ofrecer al otro el espectáculo de tu descontrol. Es negarse a ser predecible. Es darse cuenta de que el grito es efímero, pero el silencio firme, aliado al autocontrol, marca profundamente. En el campo de las relaciones humanas, la ira contenida es más peligrosa porque no se muestra. No se gasta en explosiones inútiles.
Permanece como sombra, como muralla, como un recuerdo constante de que no eres alguien a quien se puede provocar impunemente. El rostro humano es un mapa abierto. En él se dibujan ira, miedo, deseo, inseguridad, y es precisamente por eso que aprender a controlar las expresiones es una de las mayores armas de poder. Quien lee todo de ti, te controla. Quien no logra descifrar, teme más. La máscara emocional es al mismo tiempo escudo y espada. Escudo, porque protege tu interior de miradas invasivas. Espada, porque transforma cada gesto contenido en un acto calculado de intimidación. No es ausencia de emoción, sino dominio absoluto sobre cuándo y cómo será revelada. En la historia, grandes líderes usaron la máscara como estrategia. Emperadores romanos, generales y gobernantes mantenían expresiones impenetrables ante las crisis. No era frialdad, era política. Un rostro neutro genera incertidumbre. ¿Está tranquilo o está furioso? ¿Va a atacar o va a retroceder? La duda ya es medio camino hacia el poder. La psicología comprueba, en interacciones humanas, quien controla mejor la comunicación no verbal tiene más influencia. El cuerpo, los ojos, el semblante dicen más que las palabras. Y cuando tu expresión es controlada, el otro se siente observado, analizado, juzgado, sin entender lo que realmente piensas. Aplicar la máscara emocional en la vida cotidiana significa no ofrecer tu debilidad en bandeja de plata. En una discusión, no fruncir el ceño en el primer ataque. En una negociación, no dejar escapar la ansiedad. En un conflicto familiar, no dejar que la expresión de resentimiento revele dónde debe hurgar el otro. Maquiavelo diría que gobernar es manipular percepciones. Lo mismo vale para gobernarse a uno mismo. Aquel que domina el rostro, domina el teatro invisible donde los juegos de poder ocurren. Y aquí está la revelación. La máscara no es falsedad, es estrategia. Es la conciencia de que no todos merecen ver tu verdadero rostro. Porque Melaman, en el campo de batalla emocional, quien se revela demasiado siempre pierde. Una de las mayores prisiones emocionales es la necesidad de ser entendido. Pasamos años intentando explicar sentimientos, justificar elecciones, convencer a personas que nunca quisieron, de hecho, comprender. Es un error fatal creer que el respeto nace de la explicación infinita. En la práctica, lo opuesto es verdadero. Quien explica demasiado se vuelve predecible. Quien implora para ser entendido transmite dependencia. El respeto no nace de la claridad de las palabras, sino de la firmeza de la postura. No conquistas autoridad pidiendo comprensión. La conquistas imponiendo presencia. La psicología muestra que esta necesidad viene de una raíz profunda, el miedo al rechazo. Queremos ser entendidos porque creemos que, al ser comprendidos, seremos aceptados. Pero este razonamiento crea una cadena invisible. Quien necesita ser comprendido siempre se coloca por debajo, como quien implora validación. Maquiavelo ya advertía, aquel que busca agradar a todos pierde el respeto de todos. Y en el plano personal, aquel que busca ser entendido por todos termina rehén de las expectativas ajenas. El gobernante, así como el individuo, necesita decidir, ¿desea ser respetado o solo comprendido? En la vida cotidiana, este error se repite en discusiones de pareja, en negociaciones de trabajo, en conflictos familiares. Intentas explicar y explicar, creyendo que, si eres lo suficientemente claro, el otro reconocerá tu valor. Pero el otro no quiere comprender, quiere dominar. Y cada explicación tuya es una prueba más de que ya ha vencido. La verdadera autoridad nace cuando abandonas la obsesión de ser entendido y eliges ser firme. Cuando dejas de justificarte y pasas a actuar con claridad, sin necesitar la aprobación externa. Ser implacable es comprender que la búsqueda de entendimiento es una trampa. No todos merecen la llave para descifrar quién eres. El respeto nace cuando demuestras que no necesitas ser traducido.
necesita solo ser reconocido. Existe una ley silenciosa en las relaciones humanas. Todo desequilibrio constante lleva a la explotación. Cuando alguien siempre da más de lo que recibe, el lazo deja de ser vínculo y se convierte en cadena. Este es el juego frío de la reciprocidad, la balanza invisible que define respeto o abuso. En la práctica, la mayoría se pierde porque cree que dar sin medida será reconocido como virtud, pero con el tiempo, quien siempre ofrece demasiado es visto no como generoso, sino como predecible, y la previsibilidad en el campo de las relaciones es una invitación al uso y al desprecio. La psicología social explica que los vínculos humanos se sostienen en la sensación de equilibrio. Cuando un lado siempre da más, ya sea tiempo, atención, dinero o afecto, el otro se acostumbra y lo que antes parecía gratitud se transforma en expectativa. El exceso se vuelve la regla y el explotador, consciente o no, avanza sin culpa. Maquiavelo diría que, en cualquier juego de poder, es peligroso acostumbrar a los otros a la generosidad. El gobernante que se muestra constantemente benevolente pierde autoridad porque sus súbditos ya no ven valor en sus gestos. Lo mismo ocurre en las relaciones personales. Cuanto más entregas sin retorno, menos respetado te vuelves. Aplicar el juego frío de la reciprocidad es aprender a medir. No se trata de negar ayuda, sino de jamás dar más de lo que recibes. Es mantener el equilibrio de la balanza para que el vínculo permanezca saludable y para que tu presencia siga teniendo peso. En la vida cotidiana, esto significa observar quién realmente devuelve, en gestos y actitudes, aquello que recibe de ti. Significa cortar el flujo donde solo hay drenaje. Significa entender que el amor, la amistad y el respeto no sobreviven en el desequilibrio permanente. La reciprocidad es la sangre que mantiene viva cualquier relación. Cuando solo un lado sangra, el otro engorda. Y es por eso que ser emocionalmente implacable exige este cálculo frío. Jamás permitir que tu entrega se convierta en tu propia prisión. La mirada es la más antigua de las armas silenciosas. Antes de la palabra, antes del gesto, es la mirada la que define jerarquías. Quien desvía primero, pierde. Quien la sostiene, impone. La mirada no pide respeto, lo decreta. En la vida cotidiana esta arma es frecuentemente subestimada. Muchos hablan en tono firme, pero sus ojos revelan miedo. Otros mantienen un discurso de confianza, pero la mirada vacilante entrega sumisión. La diferencia entre encarar como cordero y como lobo es la diferencia entre ser ignorado y ser recordado. La psicología de la mirada demuestra que influye en el cuerpo y la mente de quien la recibe. Una mirada firme activa en el otro la sensación de estar siendo observado, juzgado, evaluado. Esto crea incomodidad, y la incomodidad genera sumisión. No es por casualidad que líderes, jefes militares y gobernantes siempre cultivaron el peso de la mirada como instrumento de mando. Maquiavelo, si observara la escena moderna, diría que un gobernante no necesita levantar la voz, cuando su mirada ya impone silencio. Lo mismo se aplica a tu vida. En reuniones, conflictos, negociaciones, una mirada segura vale más que 1000 argumentos. Practicar el poder de la mirada significa entrenar presencia. Es no bajar los ojos ante la presión. Es no desviarlos cuando alguien intenta invadir tu autoridad. Es comprender que, cuando miras como cordero, pides permiso. Cuando miras como lobo, concedes una orden. En el campo de las relaciones humanas, la mirada es un decreto de poder, porque comunica algo que no puede ser contestado. Las palabras pueden ser discutidas, justificadas, refutadas. La mirada no. Es una imposición directa, sin explicación, sin apertura para el debate. El lobo no necesita anunciar su presencia con rugidos constantes. Basta con mirar, y todo el rebaño entiende el mensaje. Muchos confunden la implacabilidad con la crueldad.
Creen que ser firme es ser inhumano, que rechazar ciertas concesiones es señal de frialdad. Este error nace de una visión distorsionada, la de que protegerse es atacar, pero la implacabilidad no es destrucción, es disciplina. Ser emocionalmente implacable significa rechazar la esclavitud emocional. Es no permitir que tus reacciones sean dictadas por chantajes, culpas o manipulaciones. Es la dureza selectiva, firme contra los manipuladores, justo con los aliados. El implacable no se doblega al capricho ajeno, pero tampoco desperdicia su energía aplastando a quien no lo merece. La psicología muestra que las personas emocionalmente disciplinadas no oscilan al antojo del ambiente, no dependen del humor de los otros para mantener el equilibrio. Esta estabilidad es interpretada como poder, porque en un mundo de personas explosivas, predecibles y ansiosas por aprobación, quien mantiene el eje se destaca como una fortaleza. Maquiavelo diría que un gobernante sabio no necesita la crueldad gratuita, sino la firmeza calculada. La misma regla vale en el plano personal. No necesitas aplastar a todos a tu alrededor, pero debes mantener la claridad de que no serás manipulado. En la vida cotidiana, esto significa aprender a decir no sin culpa. Significa cortar lazos que corroen tu energía, aunque esto cause silencio y soledad temporal. Significa entender que tu integridad vale más que la aprobación de los demás. La implacabilidad es disciplina porque exige autocontrol, exige medir palabras, silencios y reacciones. No es emoción suelta, es estrategia dirigida. Es la conciencia de que, al controlar tus respuestas, gobiernas tu propia vida. El cruel destruye para afirmarse. El implacable resiste para preservarse. Esa es la diferencia fundamental. El primero siembra miedo, el segundo conquista respeto. Y, al final, es el respeto lo que sostiene tronos y fortalezas. Llegamos al punto central de este viaje. Ser emocionalmente implacable no es abandonar tu humanidad, sino dominarla. El mundo es implacable con quien se muestra demasiado indefenso. La bondad sin límites se vuelve cicatriz. El habla sin filtro se transforma en un arma en tu contra. El descontrol en la ira destruye más de lo que protege. Y la necesidad de ser entendido se convierte en una prisión. Maquiavelo ya advertía que gobernar es, ante todo, no ser gobernado. En la vida personal, esto significa no entregar tus emociones al juicio de los demás. El silencio calculado, la máscara emocional, la mirada firme, la disciplina en la reciprocidad, todo esto no es frialdad gratuita, sino estrategia para preservar tu autonomía. Lo que diferencia al cordero del lobo no es la bondad o la maldad, sino la capacidad de imponer límites. El cordero implora para ser entendido. El lobo impone respeto por el simple hecho de existir. La lección final es simple y dura. Las emociones son armas. Quien no las controla se vuelve rehén. Quien las domina, gobierna. Ser implacable es rechazar la servidumbre emocional. Es entender que la firmeza es más valiosa que las explicaciones, que el silencio es más devastador que el grito, que la disciplina es más poderosa que la crueldad. La próxima vez que intenten manipularte, recuerda, tu fuerza no está en ser comprendido, sino en ser inquebrantable. El respeto nace de tu capacidad de permanecer firme cuando todos esperan que te derrumbes. Implacabilidad es libertad, y la libertad es el mayor trono que alguien puede conquistar.